Dios te bendiga, amado hermano y amigo que nos acompaña en esta hora. Para mí es un placer estar nuevamente con usted en esta hora para aprender de la palabra del Señor. Estamos en estos estudios refiriéndonos a las Sagradas Escrituras, hablando sobre el tema de las parábolas. En esta ocasión, pues nos corresponde la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Este vendría a ser el quinto estudio referente a de regreso a la palabra, al tema de regreso a la palabra, estudiando sobre cómo debemos de comportarnos como hijos de Dios y como representantes del reino de Dios aquí en la tierra. No sin antes, como siempre hacemos, comenzamos con una oración para que sea el Padre, Hijo y Espíritu Santo quien nos dirige en esta hora sobre lo que hemos de aprender. Padre Celestial, Padre amado, Padre misericordioso, gracias por los hermanos que están presentes en esta hora escuchando, Señor, este estudio. Te pedimos, Espíritu Santo, seas tú dirigiendo, canalizando, Señor, limpiando las mentes, los corazones para ser receptivos y sobre todo ser hacedores de tu santa y hermosa palabra, Señor Padre amado. Gracias, Señor, porque podemos estudiarla. Gracias, Señor, porque tú tienes a bien, Señor, en esta hora, Señor, aprender de tu palabra. Bendice todas aquellas personas, Señor, que están escuchando este mensaje, Señor. A ti damos la gloria porque solo tú la mereces. En nombre de Jesús, amén y amén. Sí, amados. Y la parábola que nos corresponde en esta hora es la parábola del trigo y la cizaña. Y hacemos referencia a ella y nos encontramos en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Vamos a estudiar del versículo 24 al 30 y luego tenemos la explicación de la parábola del versículo 36 al 43. Ese es el estudio que daremos trabajo hoy. Bien, amados, y en el estudio que nos corresponde en esta hora tenemos que resaltar y apuntar de que esto es un estudio, las parábolas, como hemos mencionado en los estudios anteriores, tienen una secuencia y tienen un mensaje que Jesucristo trajo a sus discípulos, a los que le seguían, a la muchedumbre, y tienen un mensaje en particular que va directamente a nosotros como iglesia. Y es importante que usted entienda que cuando las estudiamos en su contexto completo y por lo tanto debemos de entender y analizar cuál es el mensaje global de todas ellas para traer el mensaje correcto y hacer el estudio correcto de la palabra del Señor. Esta parábola en particular, el trigo y la cizaña, es una reiteración de la parábola del sembrador. Lo único que es una parábola vista desde otra perspectiva. El Señor Jesús nos trae la misma enseñanza, pero desde otro punto de vista. A diferencia de la parábola del sembrador que estudiamos en la ocasión anterior, aquí, en aquella ocasión, hay un solo sembrador. Pero en esta parábola en particular tenemos dos sembradores. Y curiosamente, en otros estudios que hemos tenido, hay parábolas que no tenemos la explicación, pero igual que la parábola del sembrador, en esta ocasión Jesucristo también dio explicación a esta parábola, lo que vamos a estudiar en esta hora. Leemos la palabra del Señor en el Mateo capítulo 13, versículos 24 al 25. Mateo 13, 24 al 25. Y dice, y les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Amados, en esta ocasión estamos viendo cuál es el modus operandi de la segunda persona que aparece aquí en esta historia relatada por Jesús, que es el enemigo. El enemigo viene y hace un trabajo, pero hace ese trabajo cuando nadie está pendiente, sino cuando todos están descansando, él aprovecha la ocasión y en medio de esta situación, él se introduce y donde se sembró trigo, el enemigo viene y siembra cizaña. Vamos a ver más adelante qué es la cizaña.
Y lo curioso es que cuando el enemigo trae y siembra algo negativo, sencillamente él no se queda presente. Él echa la mala semilla y se esconde. Se aprecian dos cosas en esto. Primero, el hacer las cosas a oscuras, el hacer las cosas a escondidas, siempre me revelan de que lo que se está haciendo no necesariamente es bueno. Por lo tanto, las personas cuando hacen cosas a escondidas, sencillamente lo que están sembrando no es bueno. Si usted va a sembrar algo de beneficio hacia su hermano, hacia alguien en la congregación, usted le dice de frente. Cuando usted, por ejemplo, o personas hablan cosas del hermano, compañero de la iglesia a escondida, pues la mayor parte de las ocasiones cuando se está hablando a espaldas de una persona o a escondida, revelan que lo que se está sembrando no es lo correcto. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como cristianos debemos de ser e imitar al buen sembrador, no imitar al sembrador que vino a traer una semilla que hace daño a la semilla que Jesús sembró. Para que usted tenga una apreciación mucho mejor de lo que es la parábola del trigo y la cizaña, lo primero es que entre los agricultores, cuando un agricultor tenía enemistad con otro agricultor en el tiempo de Jesús y había una siembra de trigo, una de las cosas que utilizaba para hacerle daño al enemigo, que viene a ser el otro agricultor, era que cuando él no estuviera presente, iba y sembraba cizaña juntamente con el trigo. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito de esto era traer una venganza. ¿Por qué? Porque el trigo hace daño a la cizaña. El trigo se asemeja a la cizaña. Y más aún, la cizaña es tan perjudicial que mire lo que hace. La cizaña, aun cuando ya el trigo y la cizaña han crecido, entonces tú logras distinguir la diferencia entre lo que es la cizaña y lo que es el trigo. Usted arranca la cizaña y la echa afuera. ¿Sabe qué, amado? La cizaña es una planta tan dañina que las raíces, aún usted arrancándola, las raíces quedan presentes en el terreno. Esto, a modo de venganza, hacía mucho daño al agricultor porque aunque yo quizás este año para arreglar mi cosecha elimino la cizaña, la raíz todavía quedaba presente en el terreno. Por lo tanto, el próximo año todavía esa raíz estaba en aquella siembra, en aquel cultivo. Y para que usted vea el daño increíble que hace el cultivar, en este caso la cizaña, que es tipo de cosas negativas, es una planta que en ocasiones es venenosa y parece ser una planta que da alimento y es todo lo contrario. Pues para que usted vea el daño que hace, para poder erradicar esta planta, en muchas ocasiones habría que eliminar la cosecha completa, volver a labrar todo el terreno y ese terreno a la vez que se labraba, escarbar completamente hasta llegar y eliminar todas las raíces para poder hacer correcto el fruto. Tanto es así el trabajo que era mucho más fuerte, mucho más perjudicial para la persona que tenía este tipo de plantas en su terreno. Así es el enemigo. El enemigo siembra y a veces pensamos que arrancamos la cizaña, pero hay que tener sumo cuidado porque todavía en ese terreno quedan las raíces y a veces las raíces en un año no se eliminan y en el otro año no se eliminan. Hay que profundizar, hay que mover el terreno y buscar dónde está la raíz profunda para que el próximo año, esto es una tarea que conlleva tiempo y conlleva dedicación para que el próximo año entonces podamos con el tiempo, con la ayuda del Espíritu Santo, claro está, con el tiempo poder sacar aquello que parece trigo, pero que a la hora de la verdad es algo venenoso, es algo que no es trigo y lo que no es, lo que parece, sencillamente no es.
El Señor sembró trigo y el Señor viene a recoger trigo, no cizaña. Seguimos leyendo. En el versículo 26, estoy en Marcos capítulo 13, Mateo capítulo 13, versículos 26 al 28. Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste la buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos les dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Miren, amado, la situación se había sembrado la cizaña cuando se sembró el trigo. Lo curioso de esta enseñanza es que el tiempo pasó y se vino a ver a la luz que había cizaña juntamente con el trigo después del tiempo. Las cosas a veces a primera percepción parecen de una manera y el tiempo es quien nos dice realmente cómo son las cosas. Con el tiempo es que entonces viene a germinar y es que podemos distinguir qué es trigo y qué es cizaña. La semilla de la corrupción precisamente casi siempre florece cuando hay fruto bueno. Porque, curiosamente, cuando una persona tiene bendición, victorias en el Señor, siempre aparece algo contrario a esas victorias y a esos frutos. Que a veces viene el egoísmo, a veces viene la envidia. Son cosas que realmente no ha sembrado Jesús, mas sin embargo florecen. ¿En dónde florecen? En aquello que no es trigo. Nosotros si somos trigo, yo quiero que mientras vamos con este estudio, usted se analice, esto es un mensaje, iglesia, esto no es un mensaje para la gente de afuera, esto es un mensaje para usted y para mí, que somos iglesia, estamos en un mismo cultivo. Ahora, usted decide, usted es trigo o usted es cizaña. ¿Qué fruto usted da? Cuando el compañero que está a su lado da fruto y da buen fruto, ¿usted se regocija o usted sencillamente produce veneno como lo hace la cizaña? No estoy señalando, estamos autoevaluándonos, estamos sencillamente estudiando y conociendo qué es lo que Dios quiere de usted y de mí. Los siervos, cuando sucede esto, la pregunta que los siervos hicieron al amo, le dijeron, Señor, alguien sembró, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué se supone que yo haga? ¿Quieres que vayamos y lo recojamos? ¿Quieres que la arranquemos? Y la contestación del Señor fue, no, déjala así, déjala así. ¿Por qué? Porque realmente no es trabajo de los siervos arrancar la cizaña. Aquí hay una enseñanza hermosa. Los siervos se sorprendieron y hoy día tenemos muchos ministros, en este caso, para tomar un ejemplo, muchos pastores, que cuando ven que algo está corrompiendo quizás la congregación, en el momento adecuado, nuestro deseo, porque ese es nuestro llamado, es querer arrancar aquello que no agrada al Señor. ¿Sabe qué, amado? El Señor, aunque parece contraproducente, pero el Señor nos llama a decir, no, dejémoslo así, que eso a su momento será. No arranques, porque a veces nosotros pensamos de que nosotros podemos arrancar el mal con nuestra fuerza. Y podemos cometer el error de arrancar aquello que no necesariamente es mal, sino desconocimiento, sino ignorancia, que con el tiempo se va modificando y se va aprendiendo. ¿Ves? A través de los estudios usted va creciendo, usted va y quizás hoy tengas alguien, una plantita que no necesariamente está dando un fruto correcto, pero con el cuidado y con la enseñanza adecuada, esa planta puede en un futuro dar trigo, que es lo que el Señor está esperando de nosotros. Nosotros estamos limitados a verificar qué es trigo y qué es cizaña. Es normal que un siervo de Dios quiera corregir las cosas de la iglesia. No es normal, es responsabilidad. Pero
aún con toda la responsabilidad que tenemos como siervos del Señor, que tienen los pastores como siervos del Señor en la congregación, aún con toda esa responsabilidad, le corresponde a Dios. Hay que dejarlo en las manos de Dios. Es normal y es natural. Si usted no se preocupa porque está viendo algún mal en su congregación y no se preocupa por ello, pues entonces es tiempo de preocuparse. Debemos de preocuparnos porque no debemos estar complacidos por aquel mal que pueda producirse en nuestras congregaciones. Recuerden que un mal empieza y entra escondidamente, y con el tiempo es que empieza a dar frutos, y cuando salen los frutos buenos, curiosamente a ese mismo momento salen los frutos malos a relucir, y pues tenemos que orar por eso. Y sigo leyendo. El Señor, la contestación que le dio Jesucristo, en versículo 29 dice, y les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amado, como dije anteriormente, repito, nosotros no tenemos la capacidad completa, a menos que no sea por la guianza del Espíritu Santo, para diferenciar lo que es trigo y lo que es cizaña en nuestras congregaciones. Quizás usted podrá señalar, y yo también, no, sabemos que estas personas son cizañas, pero amados, están ahí y no nos corresponde a nosotros sencillamente hacer ese trabajo. ¿Sabe qué? Los siervos no están capacitados para determinar con precisión lo que es trigo y cizaña. Para eso Dios tiene a sus segadores. Lo vamos a ver más adelante cuando Jesús trae la explicación. ¿Quiénes son esos segadores? Los ángeles. Pero ¿cuándo ellos van a hacer ese trabajo de separar lo que es trigo, lo que es cizaña? En el momento que el Señor diga, al final de los tiempos, en el tiempo de la siega. Seguimos leyendo. Mateo 13, del 36 al 39. Dice, entonces, despedida la gente, entendamos que el Señor, según explicó la parábola a las multitudes, luego cuando se fue a sola con los discípulos, le explicó aparte a ellos. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Aquí tenemos una explicación sencilla y clara de lo que significa la parábola, dicha directamente del maestro de maestros, de Jesús. Dice, los hijos del reino son los que escuchan el mensaje y los que llevan la buena nueva y los que dan fruto. La cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del maligno. Sí, amados. Jesús en una ocasión, algunas personas le decían a Jesús, entre los escribas y fariseos, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le contestaba, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Ustedes son hijos del diablo. Estoy citando a Jesús, porque yo sé que esta palabra a veces tropieza con algunos pensamientos. Ustedes son hijos del diablo porque hacen las obras del diablo. ¿Qué hace el diablo? El diablo, Satanás, el Señor le reprenda, vino a destruir, a matar y a destruir, a dañar todo aquello que Jesús hizo. Pues si hay algo que se está haciendo en nuestras congregaciones y hay personas que están permitiendo ser utilizadas por el enemigo para destruir lo que Dios ha traído para bendición de la congregación, pues amado, es tiempo de que entonces levantemos la mano y pidamos perdón al Señor y le pidamos, Señor,
Yo quiero ser trigo, no quiero ser cizaña. Amado, esto yo no lo señalo, esto nos señala las Sagradas Escrituras. Amados, aquí hay dos bandos, sí o sí. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Aquí no están los primos, los sobrinos, no, amado. O eres hijo de Dios. Jesús dijo bien claro, el que es conmigo, el que no es disculpen, el que no es conmigo, contra mí es. O tú estás en el bando de Jesucristo o estás en el bando del enemigo. ¿Quiénes pueden ser estos los hijos del maligno? Pues, amados, hay personas que entienden que porque usted pertenezca a una congregación, que porque usted pertenezca a un determinado movimiento, pues usted automáticamente eres trigo. Voy a utilizar este ejemplo. No, amado, la enseñanza que me está trayendo Jesús en esta hora, en Mateo, del trigo y la cizaña, es que los dos están metidos en una misma congregación, los dos están metidos en una misma siembra, pues los dos aparentemente son supuestamente trigo, pero a la hora de la verdad no actúan como trigo, no viven como trigo, creen que son trigo porque tienen el nombre de trigo, pero a la hora de la verdad las obras del enemigo hacen. Pues, amado, el que hace la obra del enemigo, ¿cuál es? La injuria, la murmuración, todo aquello que daña el cuerpo de Cristo, sencillamente eso es contrario a los que son hijos de Dios. Amados, el que usted pertenezca a una congregación no le dice a usted, ni me dice a mí, que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que actuar como Jesús actuó. ¿Quiénes son esos? Son aquellas personas que se complacen en practicar, escuche eso bien claro, practicar el pecado. Una cosa es que pues todos pecamos, quizás fallé, quizás hice algo indebido, pero una cosa es que yo falle, que yo resbale, y otra cosa es que yo practique el pecado. Cuando yo practico es que me deleito y que sigo haciéndolo y fallé una vez, pero vuelvo y fallo mañana y vuelvo y fallo. Pues ya son personas que practican el pecado. Esa es la diferencia entre un pecador y una persona que es de Cristo. El que es de Cristo, si te resbala, la palabra me dice que abogado tenemos con el Padre, que es a Cristo Jesús. Nos vamos, nos confesamos, sí Señor, hoy te fallé, pero no quiero volverlo a hacer, pero me retiro, me aparto de practicar esa conducta. Sin embargo, si usted no se aparta de practicar esa conducta, sino que se complace en el pecado, en practicar el pecado, usted sencillamente debe arrepentirse. No, es que no te lo puedo decir de otra manera, quisiera decirte lo más bonito, pero sencillamente debemos de ser trigo. El propósito de estos estudios es que nos analicemos, crezcamos. ¿Sabes por qué, amado? Aunque a veces la palabra parece confrontadora. Mi meta, mi propósito es que entendamos de que Cristo viene, que estamos a las puertas, Cristo está a las puertas. Cristo puede venir en cualquier momento, sea ahora, sea de aquí unos cuantos años, cuando sea. Lo importante es que usted y yo no nos quedemos, que usted y yo no pensamos que somos trigo y en realidad somos cizaña. No, amado, y ese es el propósito de estudiar las Sagradas Escrituras, ese es el propósito de ir aprendiendo y utilizar las Sagradas Escrituras como un espejo para ver dónde estamos y sobre todo, si yo veo que estoy mal, entonces ir corrigiendo la conducta, pedir perdón al Señor para cuando Él venga nos encuentre haciendo las cosas correctamente. Mateo 13, 36 al 39. Mire, ¿cuándo sabemos si somos trigo o cizaña? Esto es sencillo, amado. En esta ocasión que, por ejemplo, estamos viviendo, estoy hablando la pandemia del COVID-19, curiosamente, igual que cuando pasó aquí en Puerto Rico el asunto del huracán María, cuando las crisis suceden en la vida de los seres humanos, suceden una de dos cosas. O nos sacan lo bueno que tú tienes,
Sí, amado, esto es así. O nos sacan lo malo que tú tienes. O sea, en los momentos difíciles se produce y se manifiesta qué somos. Cuando estamos en esta condición, amado, en este momento que estamos, hay personas que necesitan, y sí, estamos anhelando congregarnos, y en este momento no nos podemos congregar porque hay unas leyes que por el momento, para evitar el contagio, pues no nos podemos congregar, pero hay personas que están sencillamente más afanados por el asunto de ir y congregarse, y no estoy hablando de que yo no quiera, todo lo contrario, deseamos congregarnos, pero se afanan más en el hecho de que yo necesito ir a la iglesia. Pero amado, le pregunto yo, pero ¿cuál es tu iglesia? Sí, hay un templo que nos congregamos, pero esa no es tu iglesia. Tu iglesia eres tú. Sí, en tu hogar, en tu aposento alto. En tu aposento alto. Ahí es donde usted tiene su iglesia. Si usted tiene necesidad del Señor, que yo deseo viajar a mis hermanos y abrazarlos, claro que sí, igual que usted, pero eso es una cosa. Y otra cosa, si usted tiene necesidad del Señor y usted no ha encontrado el Señor durante esta situación que estamos viviendo, debemos de analizarnos, amados, porque el Señor está presente, o nos saca de nosotros o definitivamente decimos, wow, qué oportunidad tremenda. Gracias a Dios, llevo tiempo y ya no tengo que preocuparme por ir a la iglesia. O sale de usted, Señor, yo quisiera volver a la iglesia, pero en este momento no se puede. Pero gracias a Dios que tú estás presente en mi casa. Gracias a Dios que tú estás presente en mi vida. Gracias a Dios que yo te consigo todos los días, que a cada hora que yo no dejo de pensar en ti, que yo canto himnos y alabanzas a ti. Sí, amado, ¿qué se está manifestando en tu vida? ¿Qué se está manifestando en tu vida? ¿Qué fruto? ¿Un fruto de bendición o un fruto que sencillamente no es de bendición? Miren, amado, lo que no es de Dios se manifiesta en ira, coraje, celo, cosas que sencillamente van contrarias a la palabra, contrarias a lo que Dios quiere. Jesús dice en la palabra, en una ocasión, usted tiene que entender que una iglesia a usted no le dice que usted es trigo. En una ocasión a Jesús está trayendo una enseñanza y dice, en un momento vendrán a donde mí y dirán, pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre sanamos y todas estas cosas. Y la contestación que Jesús le da y le dice, apartaos de mí que nunca los conocí. O sea, no está hablando con personas fuera de la iglesia, está hablando con personas que se creen y que entienden que son parte del cuerpo y a la hora de la verdad no viven como el cuerpo. Sí, amado, estamos hablando entre tú y yo, una conversación íntima, una conversación, pero no lo veas como entre Billy y tú. No, no, analízalo. Entre las Sagradas Escrituras y tú. Las Sagradas Escrituras, yo simplemente estoy leyendo y estoy trayendo un poquito de conciencia, un poquito de explicación a lo que acabamos de leer. Sencillamente, la palabra nos confronta, no para castigarnos, no para hacernos daño, es para que crezcamos, para que nos corrijamos, para que cuando Cristo venga, vuelvo y repito, seamos trigo y no seamos cizaña. Y sigo leyendo Mateo 13, 40 al 42. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amados, hay una consecuencia para todo aquel que sencillamente busca a Dios, y hay una consecuencia para todo aquel que no sigue como Dios quiere. Hay dos caminos. Camino de rectitud, un camino que en el Señor alcanzamos la salvación eterna, pero hay un camino contrario a ese. El que no entra por ese camino entra por el otro, lo quieras o no. Ese otro camino nos lleva a la separación eterna de Dios. Los malos, dice las Sagradas Escrituras, y acabo de leer en Mateo, son echados fuera, son sacados
del cuerpo de Cristo donde supuestamente estaban en la iglesia de Odisea, donde encontramos en Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea, dice que esas personas, dice que te vomitaré de mi boca. O sea, son personas que están en el cuerpo de Cristo. Son personas, amados y hermanos y amigos que me está escuchando en esta hora. Usted y yo somos personas que estamos en el cuerpo de Cristo. Ahora, en el cuerpo de Cristo hay los dos, y en el momento dado, en ese momento futuro, el Señor va a sacar los que no son trigo. Va a separar el trigo de la cizaña. ¿Y qué va a hacer con la cizaña? La cizaña la va a echar al castigo eterno. Al castigo eterno. Entienda, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, dice que todos aquellos que no se encontraban en el libro de la vida, junto con la bestia, el falso profeta, el enemigo, van a ser echados en el horno de fuego y azufre, que va a existir por los siglos de los siglos. Usted tiene que entender, esto no es un momento que Jesús va a tomar al trigo y echarlo en el fuego y se acabó esto. No, usted tiene que entender que es por la eternidad. Usted tiene que entender que usted y yo, desde que nacemos en adelante, desde que nacemos, hago la aclaración, en adelante usted y yo somos eternos. Ahora, la pregunta que yo le quiero hacer en esta hora y que nos trae en esta palabra es, ¿dónde yo quiero pasar la eternidad? O paso la eternidad junto con Dios, en la presencia de Dios, o paso la eternidad alejado de Dios por los siglos de los siglos. ¿Está entendiendo? Que no es por un momento y desapareces, como algunos enseñan. No, es por los siglos de los siglos. ¿Dónde usted quiere estar? Mateo 13:43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. La palabra de Dios es hermosa, la palabra de Dios es clara. La condenación de los enemigos sencillamente es real, pero la salvación de los amigos es más real aún todavía. Mientras los impíos van a pasar a condenación eterna, los justos pasan a salvación eterna. ¿Para qué? Para exaltar al Señor por los siglos de los siglos y estar juntamente con el Padre. Amado, entienda lo siguiente. Entiende lo siguiente. Hay dos maneras que Jesús y Dios utiliza para purificar la creación. La creación. Los que son sus hijos, Él los purifica a través de la palabra, que es lo que estamos haciendo en esta hora. Nos limpia, porque la palabra es agua que limpia nuestra alma, nuestra vida. Pero también hay otra manera de limpiar, y es a través del fuego. A los malignos los limpia y los purifica. El mal no va a existir, el mal lo va a erradicar, lo va a echar fuera, no va a estar conjuntamente como está en este momento el bien junto con el mal, lo va a echar fuera. Y mientras nosotros vamos a estar en la presencia del Señor, alabándole y glorificándole, Dios va a, por los siglos de los siglos, o sea, que no tiene final, según dice la Sagrada Escritura, va a pasar el mal por el fuego ardiente que nunca se apaga. ¿Qué yo quiero ser? ¿Qué usted quiere ser? No, yo quiero estar en la presencia de Dios. Pues tenemos que actuar como trigo. Tenemos que actuar y dejar lo que es cizaña. Yo no puedo identificar, usted no puede identificar qué es trigo, qué es cizaña. En este momento no tenemos, si Dios no nos ha dado la capacidad de hacer eso. Nuestra responsabilidad es enseñar y que las personas nos corrijamos y aprendamos y crezcamos. Pero sí llegará el momento que el Señor enviará a sus segadores, a los ángeles, a separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo importante, que nosotros entremos al granero de Cristo, al granero de Dios, y ese granero ahí entonces estaremos por su presencia, por los siglos de los siglos, alabando a Dios. Ahí yo quiero estar. Jesús dice, escuche bien,
que tiene oído, que oiga. ¿Para quién es esta palabra? Para usted y para mí. Bien, amados, gracias por la oportunidad. Tenemos que entender, amados, que lo que importa y el propósito de estos estudios es que crezcamos, que aprendamos, que nos analicemos. Si estamos bien, que esté limpio, límpiese cada día más. Pero aquel que está incorrecto, sencillamente deje esas cosas que a veces son insignificantes, pero que hacen daño. Deje esas cosas y venga a ser parte del pueblo de Cristo, venga a ser parte del cuerpo de Cristo. Que no sea que mañana el Señor lo saque como trigo y separe a la cizaña y analicemos creyéndonos que somos trigo y a la hora de la verdad fuimos cizaña. No, amado, mi anhelo, mi oración es que usted y yo seamos trigo en todo momento, para cuando Cristo venga, repito, estemos haciendo como Él quiere, no como yo pienso, ni como yo quiero. Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso, a ti damos la gloria porque solo tú la mereces. Gracias por los hermanos que han escuchado esta palabra. Gracias por esta oportunidad. A ti, Espíritu Santo, daremos la gloria. Gracias por la iluminación. Gracias por la palabra. Gracias por tu amor. Bendice todas aquellas personas que han escuchado esta palabra en esta hora y cuídales donde quiera que se encuentren. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Solo tú la mereces. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, amado, por esta oportunidad y nos veremos en una próxima ocasión. Seguimos estudiando las palabras, las parábolas y en los estudios de regreso a la palabra. Tenemos que regresar a la palabra. Amén. Dios te cuida, amado.